Europa no está proponiendo un plan de paz porque ni siquiera se incluye la palabra paz en la mayoría de los encabezados de los medios occidentales propagandistas. Lo que están haciendo es armando el escenario para algo mucho peor. Y ese algo mucho peor parece el camino a la Tercera Guerra Mundial. En medio de todo esto, pues Rusia ya dejó claro lo que piensa. Ellos dicen que en el momento en que se metan las tropas europeas formalmente a Ucrania, eso no va a ser una misión de paz. ¿Por qué no va a ser una misión de paz? No es una cuestión de perspectiva rusa. Ya lo hemos platicado nosotros mucho, es una cuestión de hechos. Aquí no salen los famosos fact-checkers occidentales, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo. Para que una misión de paz sea considerada como tal misión de paz, debe de pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ahí tienen facultad de veto Estados Unidos y Rusia, que están armando un mismo bloque, y también China. Y entonces no hay manera de que pase la formación de fuerzas de paz cuando Estados Unidos, Rusia y China están en contra de este tipo de acciones que parecen beligerantes, francamente. Eso sería directamente una declaración formal de guerra. De paz no tiene nada. Es una línea roja que ya está pintada y que Europa parece que va a cruzar bailando. Y mientras Europa está insistiendo en avanzar directamente al precipicio, pues en Washington ya las cosas están cambiando muy rápido, Porque Donald Trump, a ver, será polémico, será impulsivo, será todo lo que quieran, pero no es estúpido. Donald Trump parece que su prioridad sigue siendo su base electoral. Y él sabe perfectamente que los estadounidenses ya no quieren seguir financiando esta guerra, que le cuesta demasiado a los Estados Unidos y le cuesta demasiado al mundo occidental. Trump mismo lo ha repetido por eso muchas veces, que la OTAN ya es obsoleta, es inútil. De hecho, lo ha repetido en muchas ocasiones. Por eso los europeos están tan preocupados, porque han dicho que si Estados Unidos alguna vez fuera atacado, él ni siquiera está confiado de que la OTAN y sus aliados europeos fueran a ayudar a Estados Unidos. Imagínense lo grave que es esto. No estamos hablando de cualquier presidente, estamos hablando de que el mismo Estados Unidos ya está diciendo que no le ve sentido a seguir financiando y apoyando a la OTAN de entrada, ¿no? Y esto, por supuesto, ya está poniendo muy nervioso a los europeos. Por eso el artículo del Washington Post, que ahí está más que claro. Ahora, perdón por lo que les voy a decir, pero si la historia nos ha enseñado algo, es que confiarle la paz mundial a Europa es tan absurdo como pedirle a un zorro que cuide las gallinas. A ver, no es mi opinión, son hechos de la historia. Que le duela a quien le quiera doler, pero las grandes catástrofes bélicas de los últimos 5 siglos nacieron justo allí. Nada más ha habido 2 guerras mundiales y en las dos han salido de Europa. Y no nada más esas guerras. Repito, en los últimos 5 siglos, Europa tiene una larguísima tradición impresionante, implacable de provocar guerras enormes y después fingir sorpresa cuando todo se sale de control. Miren, ejemplos hay hasta para votar. La colonización europea, en América, por ejemplo. Decía Eduardo Galeano, en un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, muy, muy recomendable, que entre 1942 y principios del siglo XVII, casi el 90% de los indígenas murieron por enfermedades, por explotación, por violencia directa por parte de los europeos. Fue una masacre brutal, brutal. No fue nada más un choque de culturas amistoso. Fue un genocidio. Eso ya todos lo sabemos. Literalmente los europeos llegaron a masacrar, a imponer sus reglas, a destruir todas las civilizaciones que había. Ahora, me van a decir que yo hablo de eso porque soy mexicano y que tengo la herida abierta, pero bueno, vámonos tantito más para atrás porque esto no nació en América. ¿Qué me dicen de las cruzadas? Hay otro libro buenísimo de Steven Runciman que se llama
Historia de las Cruzadas, que precisamente cuenta cómo Europa lanzó ejércitos hacia Medio Oriente bajo la excusa de recuperar Jerusalén. ¿Cuál fue el resultado de eso? Más de 1 millón de muertos entre civiles y soldados y heridas que todavía hoy siguen abiertas en esa región del mundo, una de las más volátiles del planeta, un verdadero polvorín que dejaron en Medio Oriente. Y luego su solución de paz no ha traído más que guerras y conflictos precisamente en Medio Oriente, entre la división entre Palestina, Israel, etc. Paz no hubo, obviamente, pero Europa insistía en que era una guerra justa para ellos, imagínense. Llevaron la guerra a América, llevaron la guerra a Medio Oriente, el saqueo y el despojo por casi gran parte de Asia, de la India, ¿qué me cuentan? Y miren, hace rato que estábamos justo hablando y lo veíamos aquí en la foto, ¿no? Justo estábamos viendo ahí en la foto de Emmanuel Macron. ¿Qué me dicen de Napoleón? Tuvo una brillante idea. Invadir Rusia en 1812 con el ejército más grande que tenía Europa. No había manera de perder, decían. Andrew Roberts lo cuenta muy bien, por si no me quieren creer a mí, ¿no? Tiene un libro que se llama Napoleón, una vida. Y ahí decía cómo, el tipo salió de Francia con casi 700,000 soldados. El alter ego de Macron. Resultado, después de enfrentarse contra Rusia, regresó con menos de 30,000. Todos los demás quedaron muertos. Más de 1 millón de muertos por una ambición personal y política de Europa que terminó en desastre absoluto. El gran sueño europeo, pues, era acabar con Rusia. El resultado, ahí lo tuvieron. Ni siquiera el pintor austriaco aprendió de eso, porque hicieron exactamente lo mismo un siglo después, nada más que aún peor. Por cierto, ahí está Alemania, que no se queda atrás. El pintor austriaco llevó al caos a toda Europa a un nivel todavía mucho más brutal. Mucho más brutal. Ian Kershaw, que es uno de los expertos más grandes en el tema, lo ha repetido muchísimas veces, que la Segunda Guerra Mundial pues causó más de 60 millones de muertos. Eso incluye 6 millones de judíos exterminados en el Holocausto. ¿Dónde pasó eso? En Europa. ¿Quién provocó esa guerra? Europa. Así que no exageramos, amigos, cuando decimos que Europa tiene un largo historial comprobado en crear catástrofes globales. Nada más hay que pensar en esto. La humanidad solamente ha tenido 2 guerras mundiales y las 2 vienen de Europa. Y ahora Europa sale con su plan. Ya ni de paz le pusieron porque no venía ni al caso. ¿Cómo le vamos a confiar a Europa la pacificación de una guerra con ese historial? No estamos para improvisar. Margaret Macmillan tenía un libro que se llama 1914, muy famoso, ¿no? Y lo resume a la perfección. Dice, la Primera Guerra fue absurda, evitable, provocada por nacionalismos ridículos, por amenazas y alianzas secretas. Casi 20 millones de muertos por un solo asesinato en Sarajevo. Uno solo. La muerte de un hombre causó 20 millones de muertos. ¿Dónde ocurrió todo eso? En Europa, ¿dónde más? De nuevo, la historia se repite. ¿De dónde vienen las historias de invasiones, de saqueos, de despojos, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la conquista de América, etcétera, etcétera? No lo digo porque nunca falta que cuando reflexionamos sobre la historia vienen y dicen que sí, yo tengo algo contra tal o cual país. A ver, yo no tengo nada en contra de Europa, me encanta Europa, está muy bonito, amigos, pero nada más que las cosas como son. ¿Y saben por qué es muy importante hablar de esto hoy? No nos referimos a los europeos, sino a los líderes europeos y de la Unión Europea, para ser más exacto. Y hay que hablar de eso, no nada más es Europa, Aquí en Canadá no cantamos nada mal las rancheras. Nosotros mismos estamos pagando muy, pero muy caro la obsesión europea por las guerras
y un tipo imbécil que tenemos como primer ministro que ahí va, apenas le suenan el maíz. No estoy exagerando. A ver, la economía canadiense está en estos momentos en uno de las peores crisis en décadas. Nada más tienes que salir a la calle, tienes que ver las noticias para verlo claramente. Miren, según Food Banks, el Banco de Alimentos de Canadá, en el 2024 más de 2.4 millones de canadienses tuvieron que recurrir a bancos de alimentos para poder comer. Eso no es normal, amigos. En un país tan rico, que 2.4 millones de canadienses tengan que ir al banco de alimentos por comida, eso no es normal. No se había visto más que con Trudeau. Y si vemos el tema de la vivienda, ni les digo, comprar una casa aquí en Ontario cuesta más de $1 millón mínimo. A menos, digo, una casa antigua de estas de semi-detached que les dicen, ¿no? Una townhouse pequeña, solamente a $700,000. 500,000 lo dudo mucho. El alquiler en ciudades como Toronto, la renta subió 20% en el último año. Gente que tiene buenos trabajos no puede ni siquiera pagar la renta. Ya ni les hablo de la gente común y corriente. ¿Y saben qué dice Trudeau al respecto? Sale a decir orgulloso que le ha dado $20,000 millones a Ucrania y que el compromiso va a seguir. Y que Canadá cierra filas con Ucrania para seguir financiando esa guerra estúpida. Llevamos más de $8,000 millones canadienses en ayuda directa y militar a Ucrania. No es dinero de Justin Trudeau, pero lo usa como si fuera el suyo, porque si le pregunta a los canadienses, hay prioridades. Más allá de la alineación política que lamentablemente en esto tienen lo mismo los liberales que los conservadores, pregúntenle a los canadienses, a esos más de 2 millones de canadienses que tienen que recurrir a los bancos de alimentos si no quisieran que esos $8,000 millones se usaran mejor para que las familias tengan comida en su mesa, en lugar de ir a regalar dinero a un tipo beligerante como Zelensky, que además tiene uno de los niveles de corrupción más altos del planeta. Ya del sistema de salud en Canadá mejor ni hablamos, ¿no? Está colapsando. Literalmente ayer estaba yo viendo un artículo de la CBC que hablaba de un hombre que se murió en la sala de emergencias de un hospital después de esperar 11 horas por atención y nadie lo atendió. Se murió 11 horas esperando atención médica porque no hay camas ni doctores suficientes en las salas de urgencias. Pero a Trudeau se le ocurre que es buena idea darle $8,000 millones a Zelensky y que va a seguir dándole más dinero. Es gravísimo a lo que nos están empujando nuestros líderes. Cada vez tenemos aquí más gente en situación de calle. No hay suficientes refugios para las personas que no tienen hogar. Nada más en Toronto en el 2024 casi 200 personas murieron viviendo en las calles. Es terrible. Son las historias que no se cuentan o que se quieren ocultar. Mientras Trudeau sale tan bonito, según él en la foto, obsesionado con esta idea de quedar tan bien con Londres. La gran pregunta que tenemos que hacernos, amigos, es, como canadienses, mis amigos que nos miran desde los Estados Unidos, desde España, desde cualquier país miembro de la OTAN, ¿por qué tenemos que pagar nosotros esta guerra? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nos quieren meter esta idea de que tenemos que hacerlo por el miedo a la amenaza rusa, cuando la amenaza más grande e inmediata es no tener que comer esta tarde, no tener dónde dormir esta noche, no tener un hogar, no poder rentar una vivienda, de comprar ni hablamos. No, pero para ellos la amenaza rusa es peor que tener hambre, peor que morirse en una sala de emergencias de un hospital por esperar 11 horas. En un lugar en donde ahora se reúnen, repito, Europa es lamentablemente experto en crear caos. Lo hemos visto una y otra vez en los conflictos. Desde la colonización, los saqueos, el pintor austriaco, todas las grandes guerras de los últimos 5 siglos vienen firmadas con el sello europeo. Como decía Brzezinski, que es un autor que a mí me encanta mucho leer, Europa sigue atrapada.
en su pasado imperial. Es una cita famosa, amigos, porque es verdad. Europa nunca abandonó del todo su mentalidad imperialista. Y ahora está jugando otra vez con fuego, pero cerca de Rusia, y nosotros tenemos que pagar por eso. Nosotros somos los que terminamos pagando las facturas. En esto, uno de los principales asusadores hasta hace unas semanas, antes que la Unión Europea, era Estados Unidos. Ahora ya Estados Unidos se sale de esta ecuación. No nos confundamos. Nunca se trató de Estados Unidos, Con o sin Estados Unidos, esta guerra parece que quiere seguir. ¿Y saben por qué es irrelevante si Estados Unidos está o no en la guerra? Ahora estamos descubriendo que el problema no era Joe Biden. Si Biden está o no está, si Trump está o no está, hay algo más poderoso que ellos arriba. La industria militar, que genera miles de millones de dólares de estas guerras. Y ahí está el secreto de todo esto. Fíjense que, curiosamente, ahora que veníamos de regreso de Londres, en el avión venía ahí gratis la película esta de Sherlock Holmes. Y justo se trata esta película de Sherlock Holmes que se desarrolla en Londres, de cómo realmente quien dominaba el mundo en esos momentos de posguerra era la industria militar, más allá que los gobiernos. Y eran ellos precisamente quienes tensaban los hilos para que las guerras siguieran. Y la historia ahí está, amigos. El problema es que nuestros políticos se niegan a escucharla y a escucharnos. Y eso es exactamente lo que nos tiene hoy en este desastre en el que estamos metidos. Y vamos a seguir metidos. Porque no parece que no se antoja que sea sencillo que esta guerra se termine. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.